Bienvenida a Hay Gracia en la Crianza. Mi nombre es Roma y me da mucho gusto que me estés escuchando el día de hoy. Bueno, en mi episodio pasado empecé a hablar acerca de tu identidad en Cristo como hija de Dios. Y lo que quise fue, en ese último episodio, es comprobar y convencerte con la palabra de que eres hija de Dios, de que esa es tu identidad ahora que eres una nueva criatura, que has nacido de nuevo, que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador. Tu identidad primordial es como hija de Dios. Y como hija de Dios, hay muchas otras promesas que vienen con esta nueva identidad. Y de lo que hoy quiero hablar enfocarme en que como hija de Dios eres amada por Dios. Eso es algo que tiene que estar muy arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón, de que primero tienes que estar convencida de que eres hija de Dios, de que Dios es tu Padre. Pero también, no solo que sí existe Dios y sí Dios es tu papá, a veces puede ser algo muy superficial en nuestra mente, pero tienes que estar convencida también de que como hija de Dios eres hija amada de Él, que Él te ama. Eso es en lo que yo me quiero enfocar hoy. Nuestra verdadera identidad está en Cristo como hijas de Dios. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? Ser hijas de Dios. ¿Quién soy como hija de Dios? Como hija de Dios, como dije hoy, me voy a enfocar en que eres amada. Como hija de Dios ya no eres esclava del temor. Ya no eres esclava del pecado. Como hija de Dios tienes libertad de escoger a quién obedeces. Como hija de Dios has sido trasladada del reino de las tinieblas a su luz admirable. Como hija de Dios eres heredera de sus promesas. Como hija de Dios estás sentada junto a Cristo en lugares celestiales. Como hija de Dios siento que hay mucho en la palabra que entender y a veces nos quedamos en nada más poder decir, oh sí, soy hija de Dios. Pero verdaderamente hay ese entendimiento que es lo que va a cambiar nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de interactuar con los demás a nuestro alrededor, con cada persona que nos cruzamos en el camino, con nuestra familia, con nuestros hijos. Eso es en lo que me quiero enfocar para que haga una diferencia en nuestras vidas, el verdaderamente saber que somos hijas de Dios y somos hijas amadas de Dios. Okay. Como hija de Dios eres amada y hay una necesidad en todo ser humano de ser amados, de sentirnos amados, saber y sentir y estar completamente seguros de que somos amados y de que ese amor llene nuestro corazón, llene todo nuestro ser, llene cada área de nuestras vidas, porque es una necesidad que tenemos como humanos, tanto hombres como mujeres. Todos queremos ser amados, todos. Pero a la mujer especialmente, y por eso hay un versículo en la Biblia donde Dios le dice a los hombres, Pablo le está diciendo a través de Dios a los hombres que los esposos amen a sus esposas. Y a las esposas les dice, respeten a sus maridos. Y lo he escuchado una y otra vez y pienso que nos da diferentes, en la Biblia nos dan diferentes, no son órdenes o diferentes, ¿cuál sería la palabra? Nos dice diferentes cosas que tenemos que hacer. Al hombre le dice que ame a su esposa y a la mujer que respete a su esposo. ¿Y por qué al hombre le dice que ame a su esposa? Porque específicamente nosotras como mujeres deseamos ser amadas, y no nada más amadas, sino
ser enamoradas por nuestros esposos o por la persona con la que tú estés compartiendo tu vida, o maybe tal vez es un novio en el momento, pero primordialmente debe ser tu esposo. O sea, Dios le dice al hombre que ame a su esposa. Tenemos, como dije, una necesidad de ser amadas, pero que sobre todas las cosas ese amor lo tiene que llenar Dios, porque puedes estar casada, porque puedes tener hijos, porque puedes tener gente a tu alrededor y aún no estar completamente llena de ese amor, porque el único amor que nos va a satisfacer completamente es el amor de Dios. Algo que yo siempre he dicho y he creído, porque habemos muchas mujeres que podemos estar buscando el amor en hombres, en personas equivocadas o en cosas equivocadas. Queremos satisfacer nuestra necesidad de ese amor en otras cosas. Hay personas que lo hacen en alcohol, en drogas, en hombres, en mujeres, en diferentes cosas que les guste o comida o diferentes actividades que quieras que te llenen esa necesidad de ese amor que solo Dios puede llenar. Yo sé que tal vez has escuchado de que tenemos un huequito en el corazón y que ese hueco solo lo puede llenar Dios. Y creo que sí es cierto. Creo que es muy usado eso, esa imagen, pero sí hay una necesidad de amor y de ese amor que solo puede llenar Dios. Así que con haber dicho todo eso, mi punto es que tenemos una necesidad de ser amadas, especialmente como mujer. Y quiero leer Primera de Corintios 13. Es el versículo, el capítulo del amor. Es muy, muy conocido por ser los versículos, el capítulo y versículos que hablan del amor. Y voy a cambiar mi traducción. Okay. Primera de Corintios 13. Voy a empezar donde dice en el versículo 4, dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. En este versículo te dice lo que es el amor. Y no solamente es en cómo debemos amar, porque muchas veces yo lo he aplicado a, ¿cómo yo debo amar? ¿Cómo amo a mis hijos? ¿Cómo amo a las demás personas? Y aquí te dice, en estos versículos, en este capítulo, podemos aprender de cómo verdaderamente amar. Pero no solo eso, sino que aplica estos versículos a cómo verdaderamente Dios te ama. El amor de Dios es paciente. El amor de Dios ha sido paciente contigo. El amor de Dios ha sido paciente conmigo. Dice paciente en todo y siempre es amable. El amor de Dios es amable hacia nosotros. El que ama no es envidioso. El amor de Dios hacia nosotros obviamente no es envidioso, ni se cree más que nadie.
creo que eso está interesante. Dice, no se cree más que nadie. Dios teniendo la posición, obviamente Él es Dios del mundo, Dios del universo, Rey de reyes, Señor de señores. Están los versículos donde dice que Jesús no se aferró a eso, a su posición, como algo, dice, su posición no fue algo a la que Él se aferró, sino que se humilló, haciéndose hombre y muriendo en la cruz por nosotros. Esto me recuerda a eso, dice que no se cree más que nadie. Dios mismo, el amor de Dios, se humilló haciéndose humano para morir por nosotros y demostrarnos su amor. El amor de Dios no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y esto es el amor de Dios. El amor de Dios no te va a estar recordando tus pecados una vez que Él ya te perdonó, una vez que tú ya te arrepentiste. Lo que el Espíritu Santo hace es traer, no es remordimiento, nos trae convicción de nuestros pecados, pero no el amor de Dios. Y Dios es amor. El amor de Dios y Dios no nos está recordando lo malo que hemos hecho para traernos culpabilidad o remordimientos. Ese es el amor de Dios. Él no hace. Y lo que no es el amor de Dios. Dios que es amor, Él no hace eso. No nos recuerda todo lo malo que hemos hecho. Y dice, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de quererlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Y si te pones a pensar, este ha sido el amor de Dios para tu vida y este ha sido el amor de Dios para mi vida. Ahora, otras cosas que quiero resaltar, hablando de, en este versículo puedes mirar qué es el amor y qué no es el amor. Y se me hace eso algo muy interesante. Aquí nos dice la palabra de Dios qué es amor y qué no es amor. El amor del que se habla aquí en estos versículos es el amor de Dios. Así es como Dios te ama a ti. Y hoy quiero ponerte a pensar, a meditar en el amor de Dios para ti. Tal vez de niña no recibiste el amor que te hubiera gustado haber recibido. Tal vez en lugar de amor recibiste gritos, regaños o golpes. Yo sé que en nuestra cultura hay mucho de eso. Y esa es la niñez de muchas personas, que en lugar de amor, en lugar de abrazos, en lugar de cariño, en lugar de palabras de ánimo, hubieron palabras de donde te ofendieron, palabras donde te ofendieron, donde te maltrataron. Y sé que eso pasa muy seguido en nuestra cultura. Y mi punto es que tal vez hay muchas cosas que tú pasaste de niña o a lo largo de tu adolescencia y de tu edad adulta. Tal vez hay cosas que te causaron mucho dolor y sufrimiento. Y lo que quiero decirte y en lo que me quiero enfocar, porque muchas personas, todos tenemos una historia, todos pasamos por diferentes cosas, diferentes circunstancias, diferentes situaciones donde han marcado nuestra vida en una forma no muy positiva, ¿verdad? Hay niños, hay adolescentes que han sido abusados, de diferentes maneras, que han sufrido, ha habido dolor y ha habido sufrimiento. Y mucha gente en esas circunstancias y aún cuando están adultos se preguntan el por qué. Lo que quiero expresar es que mucha gente no entiende el amor de Dios porque ha pasado por tantas cosas donde han sufrido, donde ha habido mucho dolor, donde ha habido abuso, donde ha habido engaño. Y entonces hay mujeres con las que yo he podido platicar, con las que han podido expresar una decepción hacia Dios y no pueden creer y no pueden entender que Dios las ama por las cosas que han pasado.
ya sea por lo que han pasado en su niñez, adolescencia o en la edad adulta, o por algo que les haya pasado incluso a sus hijos o a sus familiares. No pueden entender por qué hay tanto dolor, por qué hay tanto sufrimiento si hay un Dios amoroso y hay un Dios que las ama, que se supone que dice que las ama a ellas, a sus hijos, a su familia, a su esposo. Tantas cosas que pueden pasar, y he conocido personas que se cuestionan el amor de Dios por eso. Y eso es lo que quiero. Ese no es el amor de Dios. Que tú hayas pasado por sufrimientos, por dolor, por engaño, no quiere decir, y eso es lo que quiero enfatizar, todo lo que tú hayas pasado no quiere decir que Dios lo causó o que Dios lo permitió. Porque, una vez más, en nuestra cultura hispana está muy arraigada la creencia de que Dios permite o Dios causa. Y Dios no causa el mal. Dios no causa el mal y Dios no permite el mal. Y eso es en lo que me quiero enfocar, porque eso fue algo muy importante para mí, el poder entender qué es lo que el amor de Dios no es. El amor de Dios no te trae sufrimiento. El amor de Dios no causa sufrimiento. El amor de Dios no causa enfermedades. El amor de Dios no causa problemas en tu familia. El amor de Dios no causa lo que otras personas te hayan hecho a ti. Y eso fue algo muy importante para mí, poder entender que no, Dios no causa esto y Dios no lo permite. Porque también está mucha gente que se cuestiona y que dice, ¿por qué si Dios puede parar esto? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué permite que pasen tantas cosas? Y es que se nos olvida o no saben que vivimos en un mundo caído, como es típico que se mencione. Un mundo caído quiere decir que vivimos en este mundo que está lleno de pecado por el pecado inicial, el primer pecado que se cometió en este mundo, que le dio acceso al enemigo, que le dio acceso al diablo a reinar en este mundo y poder causar todo ese tipo de males, de pecado y de maldad y de tragedias. Y él es más bien nosotros, iba a decir, Él es el culpable, pero nosotros como humanos, cuando Adán y Eva pecaron, a quien sea que le quieras echar la culpa primero, a Adán o a Eva, porque sabemos que Eva fue la que se comió la fruta, pero Adán también la comió, nadie lo forzó. Ese es el pecado original, ¿verdad? Que le dicen. Ahora, hay unos versículos que quiero leerte, porque si lees tu palabra, sabes que Dios nos dio autoridad a Adán y a Eva cuando los creó. Y quiero leer, ¿dónde está? Nope. Okay. En Génesis 1 del 26 al 28, Dios le dio autoridad y dominio a Adán sobre la tierra. Dios dijo que estos los agarré en inglés. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y le voy a parafrasear, les daremos dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo animal que ande en la tierra. Aquí dice que Dios nos dio al hombre, al ser humano, a Adán en ese momento, que es el que representa al ser humano, le dio poder y le dio dominio sobre toda la tierra. Pero Adán y Eva regalaron su autoridad y su dominio una vez que pecaron. Ahí yo quiero ponerte a pensar en que veas quién permitió la maldad,
quien permitió el pecado entrar en este mundo, fuimos nosotros los seres humanos y no Dios. Y a causa del pecado viene todo lo demás, todas las demás consecuencias que trae el pecado, que trae muerte, que trae maldad. Y eso ahí es, si tú te pones a darte cuenta, entonces los responsables de la maldad en este mundo, los responsables del pecado en este mundo somos nosotros. Pero hay gente que no entiende eso o no quiere entender eso porque no quieren tomar responsabilidad de eso. Y luego otra razón por la que a veces sufrimos diferentes cosas en la vida es por nuestras mismas decisiones. O por las decisiones de otras personas. Vivimos en este mundo donde hay maldad, donde hay pecado. Esa es una de las razones por la que pasan tantas cosas malas en este mundo. No es por culpa de Dios. No es porque Él no te ama. No es porque Él no es amor. Él es amor. Y más adelante miramos en la Biblia que Jesús vino a regresarnos esa autoridad que nosotros mismos regalamos. Lo que en este episodio quiero enfocarme es Dios es amor. Dios te ama. Y que pasen cosas malas en este mundo y que te hayan pasado tal vez cosas malas a ti, no quiere decir que Dios no te ama, no quiere decir que Dios no estuvo ahí, no quiere decir que Dios no te ha amado. Cosas malas que pasan en esta vida han sido por el pecado original, donde nosotros mismos regalamos nuestra autoridad que Dios nos había dado y se la dimos al enemigo. Y 2, por las decisiones de otras personas, por las decisiones y acciones de otras personas. A veces sufrimos por eso mismo y por nuestras propias decisiones. Es donde tenemos que aprender a tomar responsabilidad. Hay cosas que uno mismo se trae las consecuencias de ella, pero por alguna razón a veces la gente no quiere tomar responsabilidad o no queremos tomar responsabilidad de nuestras propias decisiones. Luego a veces digamos que tú eres una mujer cristiana, tú crees en Dios, tú amas a Dios y tú crees que Dios te ama. Pero luego a veces, a mí me ha pasado, a veces hay oraciones sin contestar, hay peticiones sin contestar. Y entonces uno se queda pensando como, pues, ¿por qué? ¿Por qué no ha Dios contestado mi oración? ¿Por qué no me ha concedido esto o lo otro? Y hay un poco de amargura, de resentimiento, de decepción. A mí me ha pasado, ¿verdad? Tal vez tú eres muy buena cristiana que nunca te ha pasado, pero a mí antes me ha pasado. Ya creo que ya estoy mucho mejor en esa área porque voy entendiendo y tomando responsabilidad y teniendo más revelación del amor de Dios para mí y del amor de Dios en general para todos, que no es mi reacción luego el culpar a Dios porque pasó esto, pasó lo otro, o porque no me has dado esto, no me has dado lo otro, no me has respondido esto, no me has respondido lo otro. ¿Quién soy yo para ponerme así a estarle reclamando a Dios? Pero aparte de eso, puedo entender que Dios me ha dado a mí, me ha regresado la autoridad que había sido, creo que es la palabra, relegada, que el ser humano había dado, que Adán y Eva dieron al enemigo. Jesucristo vino a dármela de nuevo. Y eso es lo que yo quiero que entiendas, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero explicar. No, hay otra palabra que estoy buscando, pero no sé cuál es. Pero eso es lo que yo quiero poder proyectar y que puedas entender. Y tal vez este mensaje no es para ti, pero tal vez conoces de alguien
que culpa a Dios por diferentes cosas en su vida, por diferentes circunstancias, situaciones. Tal vez para esa persona le puedes mandar este episodio, porque hay gente, porque he escuchado y a mí me sorprende que sí hay gente que culpa a Dios. A veces tal vez no lo podemos hacer, no lo hacemos verbalmente, pero atrás de nuestra cabeza a veces hemos culpado a Dios por cosas en nuestra vida y por cosas que pasan en esta vida. Pero Dios no es el culpable. Debemos, y lo que quiero es que tú puedas entender que Dios es amor y que Jesucristo es su muestra de amor para todos nosotros. Está el versículo muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay diferentes niveles de revelación que podemos tener en Dios, de revelación que podemos tener en el amor de Dios. Pero hoy eso es en lo que me quería enfocar. Uno, Dios no es el autor de las cosas malas, circunstancias, situaciones malas que pasan en esta vida o en tu vida. Y Él quiere que sepas que Él te ama, que eres su hija amada. Y Él se complace en ti y se complace en amarte. Lee 1 Corintios 13, ¿qué es el amor de Dios? Porque ahí te dice, el amor es esto. Y luego te dice lo que no es. El amor de Dios no es esto. ¿Qué es el amor y qué no es el amor? Así que te animo a que leas 1 Corintios 13. Medita en ellos, medita en esos versículos. Y mándale este episodio a alguien que creas que se pueda beneficiar de él también. Suscríbete a mi canal, deja un comentario, introdúcete si quieres para saber quién eres y quién está escuchando. Y nos vemos en el próximo episodio.